Acaban de presentar a través de Desarma México, del despacho de abogados que tú encabezas y de otros organismos y otras personas, 5 evidencias ante la Fiscalía General de la República en las que se señala que las autoridades mexicanas durante el periodo de Felipe Calderón no solo tenían conocimiento del operativo, del fallido operativo Rápido y Furioso, sino de que coordinaron parte de él. ¿En qué consisten estas evidencias, Javier? Así es, Juan. Primero que nada, pues muchísimas gracias por la invitación. El seguimiento de los medios a este tema es fundamental y con eso saludo a todas y a todos quienes te ven y te escuchan. Y entrando directamente en materia, los 5 documentos que nosotros presentamos son fruto de una investigación conjunta del despacho Schulte y del Sol Gojon de Abogados, del cual soy socio fundador junto con Eduardo del Sol, y otras 2 organizaciones, una organización de la sociedad civil, Desarma México, de la cual también soy miembro y socio fundador, y el Seminario sobre Violencia y Paz del Colegio de México. Este trabajo se ha venido haciendo a través de Desarma México y de, digamos, estos actores desde 2014, con Gonzalo Aguilar Sincer. Y ahora, como sabes, hace un mes, y como lo decías, Marcelo Ebrard el canciller envió una nota diplomática a la embajada, y es con motivo de eso que nos dimos a la tarea de escoger, y no fue fácil, 5 documentos que consideráramos especialmente reveladores, tanto del conocimiento como de la posible participación de autoridades mexicanas en los operativos Rápido y Furioso y similares. Y digo que no fue fácil escoger porque la verdad es que la información es muy abundante. Es información que se ha desclasificado de expedientes de investigación en los Estados Unidos, en su mayoría, aunque también cables filtrados por Wikileaks. Y con esa muy breve introducción, entro a los 5 documentos. El primero de ellos es una comunicación de agentes de la ATF. Un agente de la ATF le describe a otro un operativo fallido de trasiego de armas que tuvo lugar el 26 de septiembre de 2007. Y lo que le dice es, básicamente se queja muy amargamente sobre las autoridades mexicanas, los agentes de la AFI, la entonces Agencia Federal de Investigación, quienes, dice, perdieron de vista las armas que nosotros les estábamos avisando que ya estaban cruzando. Es decir, este era un operativo de trasiego vigilado en el que agentes estadounidenses estaban en comunicación con agentes mexicanos y les avisan, ya van para allá, ya están cruzando la frontera, pasan 20 minutos sin que los agentes de la AFI les den respuesta, y cuando les contestan los agentes de la AFI les dicen, ya no lo vimos pasar, ya lo perdimos de vista, ¿no? Este es el primero. Los siguientes 2 documentos están conectados entre sí y con el anterior. Se trata, por un lado, el extracto del informe como tal del Congreso de Estados Unidos, publicado en 2012, en el cual se refiere específicamente que el agregado de la Agencia de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego Explosivos, la ATF, en la Ciudad de México, discutió el operativo fallido, recién referido, con el entonces Procurador General de la República, Eduardo Medina Mora, y un extracto de un memorándum que fue preparado por la propia ATF para el fiscal general de Estados Unidos, en ese momento Eric Holder, preparando al fiscal para una reunión que tendría precisamente con Eduardo Medina Mora, una reunión de alto nivel. Y en este memorándum que le preparan al fiscal general de Estados Unidos, le informan sobre este operativo, le dicen que además ya se puso en antecedentes al entonces Procurador General de la República y le proponen la creación de una llamada Vetted Unit. Esto es una unidad integrada por agentes que hayan pasado controles de confianza, exámenes, tales que fueran confiables, porque evidentemente les había parecido que los agentes de la AFI, sus contrapartes en el operativo fallido del 26 de septiembre de 2007, pues no eran muy íntegros y que quizás eso explicaría que se hayan supuestamente perdido estas armas que hayan llegado a manos de la delincuencia organizada. En este operativo estamos hablando de 19 armas, pero en total de Rápido y Furioso estamos hablando de más de 2,000 armas. Se inundó por parte de nuestras autoridades y las autoridades estadounidenses, se inundó de armas nuestro país. El cuarto documento es una comunicación entre funcionarios de la Fiscalía General de Estados Unidos, en la que un fiscal agregado le informa a otro, y cito textualmente, se informó detalladamente a representantes de la PGR Seido sobre la planeación y operación de Rápido y Furioso. Se les permitió estar en el centro de comando durante la mayoría del desarrollo de la operación. Es una traducción propia, pero la cita es textual y se puede checar en la versión que hemos compartido con los medios y con el público del escrito y de sus anexos. Y pues no hay más claro que eso, ¿no? Tal cual hablan de que autoridades mexicanas estuvieron tras bambalinas
Contundente esta evidencia. Una quinta, Javier, me dices que hay todavía una más de las que presentaron ante la Fiscalía. Se trata del cable que fue filtrado por Wikileaks sobre la llamada Northern Border Conference, que tuvo lugar en Phoenix, Arizona, del 22 al 26 de septiembre de 2009, en la que participaron por parte de Estados Unidos funcionarios del FBI, de la DEA y del ATF, y por parte de México participaron funcionarios de la PGR, de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, del CISEN, de la CEMAR, de la SEDENA, del SAT, de la Secretaría de Hacienda y de Oficina de Presidencia de la República. Y durante esta conferencia, entre otras cosas, se habló de la creación de un grupo de implementación de tráfico de armas bilateral y se pidió a los mexicanos, se llegó a un acuerdo entre autoridades de que se compartieran todas las bases de datos que se tuvieran, además de impartir, digamos, capacitación para la utilización de estas herramientas y de estas tecnologías, y que se compartiera con las contrapartes estadounidenses toda la información de modelos, números de serie, calibre y números de rastreo que dependen de huellas balísticas de las armas que fueran incautadas en México, ¿no? Y entonces es difícil pensar, o quizás no lo sea, y quizás esto pueda ser hasta más grave, que les tomaron el pelo a nuestras autoridades y nuestras autoridades no preguntaron, oye, ¿y para qué quieres esta información? ¿Me explico? Y todos salen raspados, Javier Schutte, muchísimas personas. ¿Qué sigue ahora? Ya presentaron esta evidencia ante la Fiscalía General de la República. ¿Qué seguimiento debe de tener ahora? Y aquí la gran pregunta que nos hacemos todos, ¿irán a llevar a investigación a las personas involucradas y a los señalados en esta evidencia, incluyendo, por supuesto, a Eduardo Medina Mora y en su momento a Felipe Calderón? Pues Juan, nuestra intención como organización de la sociedad civil es hacer valer los derechos de las víctimas, que son el derecho a la justicia, el derecho a la verdad, el derecho a la reparación del daño y a que haya garantías de no repetición. En esa medida, desde luego, que el esclarecimiento completo de los hechos y el encontrar quiénes son responsables en México del delito de tráfico de armas, en la fracción segunda del artículo 84 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, se contempla sancionar con una pena de prisión de 5 a 30 años al servidor público que, teniendo el deber de evitar la introducción de armas de manera ilícita al país, no lo haga. Evidentemente se requiere que tenga conocimiento, pero ese es el punto. Las evidencias que nosotros estamos aportando lo que señalan es que se tuvo conocimiento y que se participó activamente. Y no son las primeras que ustedes presentaron evidencias durante el sexenio del mismo Felipe Calderón y después de Peña Nieto, pero estas evidencias fueron metidas en un cajón. ¿Cómo calificas ahora esta administración, la actual, en el seguimiento a la evidencia y a las investigaciones que Desarma México ha realizado? ¿Son optimistas en que se hará justicia y se va a combatir el tráfico de armas en México, porque no solo es rápido y furioso? Tenemos que serlo, tenemos que ser optimistas y confiar en nuestras instituciones y exigir, desde luego, y ponernos en ese sentido también, pues desde la sociedad civil, desde la trinchera de cada uno, aportar en lo que se pueda, y esa es precisamente la intención. Como bien lo señalas, desde 2014, hace casi 7 años, en septiembre de ese año, presentamos Gonzalo Aguilar Sincer, yo, entre otras personas, Sergio Aguayo, Miriam Morales, Santiago Corcuera, Paulina Arriaga y un montón de personas que contribuyeron con su tiempo, sus conocimientos y su esfuerzo a esta iniciativa, convencidos de que se tenían que esclarecer estos hechos y que no podían quedar impunes. En esa medida se tenía que castigar a los responsables, pero también convencidos de la importancia de combatir el tráfico de armas. Antes de entrar a esa parte y contestando muy concretamente a tu pregunta, en el escrito solicitamos 6 rubros distintos de diligencias de investigación. No vale la pena quizás entrar a todo el detalle, e insisto que el documento es público, pero solicitamos que se realice el rastreo balístico y cruce de información para la plena identificación de los hechos de sangre en los que se utilizaron armas de estos operativos. Sabemos, hay información de que se utilizaron en la muy desafortunada, terrible, la trágica masacre de Villas de Salvarcar, en el homicidio de 2 agentes estadounidenses, Brian Terry, de la Patrulla Fronteriza, y Jaime Zapata, del ICE, que se usaron también armas de rápido y furioso en otros hechos de violencia en México, y que además se incautó en 2015 en Los Mochis, Sinaloa, un Barrett calibre 50, que es un fusil antiaéreo, al Chapo Guzmán en su detención. Ni más ni menos, Javier, ni más ni menos que al Chapo Guzmán. Pues muchísimas gracias, Javier Schutte, Ricord, por habernos acompañado. Finalmente se nos acaba el tiempo, ¿sí o no? ¿Ves voluntad política por parte de las autoridades para esclarecer todo este chiquero?
Pregunta clave, el momento político, nosotros creemos tanto en México como en Estados Unidos, es proclive para que por fin se esclarezcan estos hechos, por un lado, y por otro esperemos también, desde luego, se combate el tráfico de armas a México. Muchísimas gracias, Javier Schutte, por acompañarnos. Un saludo desde la sana distancia. A ti, Juan, muchísimas gracias. Saludos, muy buena noche.